Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Israel organizándose para ocupar la tierra prometida, parte 2. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 1, versículos del 17 al 46. Un pasaje bíblico que nos mantiene ávidos a este tema central de la organización de Israel, donde se aclara cómo el pueblo libertado desde Egipto por las poderosas manos de Yahweh o el Señor, y la inesperada travesía por medio del desierto con destino a la tierra prometida, y donde comienzan a organizarse por medio de un censo con la finalidad de cuidar los recursos económicos y humanos, evitando caer en una crisis económica, un estilo de vida basado en la justicia y la santidad, demostrando al mundo existente que su Redentor lo prosperaría y vería en su ayuda. Para ello debían acatar las ordenanzas dadas por medio del portavoz Moisés. Era el propósito y la promesa de Dios. Sin embargo, como el Hijo de Dios, debían ser obedientes a sus mandamientos y fortalecidos en oración. Ahora, en estos tiempos, usted y muchos como su pastor vamos perseverando en medio de un desierto a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, a su reino donde no habrá muerte y sufrimiento, y donde el cristiano es parte de un ejército que va en medio de estas tierras áridas, pero el Señor es nuestro ayudador y sustentador porque Él lo ha prometido. De modo que bienvenido al ministerio Nueva Vida, que persevera en la esperanza de la vida eterna con su pastor John Charles, estudiando la Escritura, y te invito a ser parte de este ministerio. Solo debes suscribirte a este canal. Podrán estar meditando todos los domingos este hermoso libro de Números, y encomendamos este estudio en nuestra oración para que ustedes sean iluminados en la gracia divina y puedan avanzar en medio de los obstáculos del camino, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Recordemos que Moisés debió censar a las tribus de Israel por orden de Yahweh. En este tema central, Israel organizándose para ocupar la tierra prometida, fue una orden que recibió Moisés en el tabernáculo de reunión en el segundo año después de haber salido de la tierra de la esclavitud de Egipto. Por tanto, el llamado genuino de Moisés estableció una red de comunicación, o siendo vocero con el pueblo, y a su vez fue el guía e instructor para comandar a los israelitas en el medio del desierto y capacitarlos para llegar al lugar de las promesas de Dios, la tierra que fluye a leche y miel, la muy conocida, la tierra prometida, con el propósito que el creyente verdadero deponga su voluntad y su corazón ejercitado en la lealtad al plan específico de su libertador, actuando con carácter en todos sus procedimientos. Para ello es necesario conocerlo en espíritu y en sus hechos, además de censar todos los años para evaluar el desarrollo e incremento de la población y organizar el organigrama del pueblo, un ordenamiento y procedimiento para emprendedores y establecer requerimientos a las necesidades básicas de sus ciudadanos, ocupándose en una selección de consejeros o bien gobernadores o jefes de cada tribu, creyentes con atributos asignados por sus años, y desarrollando la madurez para velar por la vida del israelita, tanto físicamente y espiritualmente, con un sistema de orden para la comunidad o pueblo, y de la logística militar
imprescindible para la seguridad o en la defensa de su pueblo, tal como dice este tema que hemos analizado, censando a las tribus de Israel. Léase en San Marcos capítulo 10, versículo 45, o en Hebreos capítulo 5, versículo 8. También hemos percibido el reclutamiento al servicio militar con las miras de conquistar la tierra prometida y edificar su reino. Sin embargo, en el transcurso de la gran travesía a tierra de Canaán, cometieron errores que tuvieron que asumir las consecuencias, pero vamos a este pasaje bíblico donde estaban en vía de desarrollo de un ejército para enfrentar al enemigo, para combatir con el poder de su Dios o gobernador, como lo hizo en un principio, con una simple vara en tocar las aguas del río Nilo, demostrando su poder en medio de todas las batallas, a pesar de grandes hombres y escuadrones que poseían. Quien les daba la victoria era su libertador, de modo que se justificaría el censo y que estaba relacionado con la descendencia con Abraham. Léase en Génesis capítulo 28, versículo 14, hasta lograr llegar a la tierra prometida, la gran Canaán, reconociendo su crecimiento como pueblo, promesa que le había anunciado desde el tiempo de este patriarca. Y en la línea de tiempo, David fue tentado por el adversario, aprovechando su debilidad adquirida con el tiempo, dejando las proezas de Dios a un lado y autocomplacerse en su orgullo, demostrando que el ejército fue un fracaso. Una postura muy peligrosa en estos tiempos de adjudicarse las victorias. De manera que es mejor ser obediente y depender de la armadura de Dios para estar atenta o atento a las acechanzas del enemigo. Léase en Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, el creyente genuino debe estar preparado para enfrentar a estos tipos de enemigos, y el buen soldado de Jesucristo deberá pelear la buena batalla de la fe. Léase en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. No olvidemos que habrá un censo, debido a que el Señor mantiene un libro de la vida y están todos los valientes que heredarán la tierra prometida en el milenio. Son lo que Él reconoce como parte de su ejército. ¿Está usted anotado? ¿Por qué no está anotado? ¿Qué le impide anotarse? ¿Tiene miedo? Acuérdese que el reino de Dios es de los valientes y ellos lo heredarán. Léase en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y que dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. De la misma forma, evaluamos el tema los jefes de las tribus censan al pueblo, donde se manifiestan las leyes que están formando la Torá en ese momento y entregada a Moisés. Una postura que debemos aclarar que fue dado en el tabernáculo conformando las leyes, en este caso particular el libro de Números, donde Moisés debe avanzar mirando la tierra de Canaán. Es cierto que el libro es difícil para comprender espiritualmente. Por lo mismo, varias misiones tratan de evitarlo y no ven la forma de aplicarlo. Sin embargo, bajo la dirección del Espíritu Santo, diremos que durante 30 años ellos estuvieron asumiendo el COVID de la incredulidad y su pecado, y muchos fueron enfermando hasta morir en esa travesía. Sin embargo, siempre existen hombres valientes y sometidos, como lo vemos con Josué y Caleb, y que no se volvieron inútiles, y menos de romper los principios más nobles de la honorabilidad en las organizaciones. Estos fueron capacitados sobre sus deberes más amplios, además de la adoración en obedecer a su Dios.
todo previamente por el censo, eligiendo a cada uno según sus talentos y edades, los fuertes y también los débiles. Ahora, en relación a la jefatura, estaba designada por Dios. Por eso lo instruye. No es que Dios esté de acuerdo en la guerra o a matar. No, mi estimado amigo. Se contradeciría a sus mandamientos. Sin embargo, la defensa legítima está aprobada y lo vemos con el patriarca Abraham, cuando él hizo guerra y derrotó a su enemigo, y no fue amonestado por el sacerdote de Dios según la orden de Melquisedec. Y esto sucedió con Moisés, también con el rey David, y que se enfrentaron por mandato del Señor. Aún en estos tiempos existen batallas en las mismas congregaciones, y es sencillamente por no acatar la sana doctrina del Evangelio. Es por ello que el creyente debe tener cuidado con darle espacio al enemigo para que afecte el alma. Sin embargo, con la mirada en la cruz del Calvario, aprenderemos la defensa espiritual frente a los pensamientos y acciones de aquellos que se dicen espirituales o sacerdotes falsos. Hay que tener paciencia y fe, y de esta forma se lograrán muchas batallas victoriosas. Léase en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora bien, nos corresponde avanzar con este tema, título 1, abarcando Números capítulo 1, versículos del 17 al 19, denominado Empadronamiento de jóvenes con 20 años. Este tema se refiere al censo, que tenía un objetivo más de estadística que un cuerpo de defensa para enfrentar al enemigo. En el camino a la tierra de Canaán, esta postura nos permite meditar de cualquier jefe de grupo de combate, tanto físico como espiritual. No dependía de sus capacidades, sino del poder de Dios actuando en ellos en la medida que le dejaran actuar, como es en el ámbito de la salvación en tiempo de la gracia redentora y la elección que ejercía Dios para la vida eterna. Léase en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, que dice: a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Debido a que Dios conoce a los suyos, pero Moisés tenía que hacer un censo y después seleccionar, ver la diferencia entre un humano y Dios. Él sabe quién sería obediente a su mandato, porque en su actuar Dios es soberano y supremo. De manera que el pueblo de Israel debía depender de Dios, de Yahweh o el Señor, y no poner toda su confianza solamente en los hombres, o en ningún jefe o guía, o bien en algún ángel, porque entonces daría la honra a su propia carne, porque en ella está la fuerza humana, y sería como usar un tanque de cartón, que estaría expuesto a la muerte, y efectivamente engañándose. Por tanto, Dios esperaba que el pueblo, en especial los jefes, fueran hombres temerosos, cercanos a su deidad, con reverencia y humildad, manteniendo una oración sincera y ferviente, agradeciendo por todas las bendiciones recibidas de Él, no solamente la prosperidad, sino también en la adversidad, como era estar en el desierto, esperando ser guiado por su palabra y aumentando el conocimiento, que lo llevaría al lugar prometido, como es en la era de la gracia, a la vida eterna. Efectivamente, el Creador estaba dando la posibilidad de adquirir conocimiento, perfeccionándose en medio de las dificultades que debían sobrepasar por medio de la fe. Léase en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, que dice: oí el número de los sellados,
144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hombres que sean de abstenerse del pecado o mantener una vida consagrada con humildad y sinceridad, reverenciando a su Salvador, son los hijos de Cristo, descendientes de la promesa de Abraham. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, cada creyente es parte del reclutamiento de Cristo y viene por su árbol genealógico y que va avanzando su raíz en la línea de tiempo, y que la muerte no tendrá aún esa autoridad por el hecho de la resurrección, de manera que este linaje demuestra que es parte del pueblo de Dios y no debería existir alguna pizca de duda, porque como se enfrentarían ellos a la muerte, es por ello que los israelitas debían tener bien claro su linaje o su tribu para tener el progreso en el avance, en el camino a la tierra prometida, como un creyente verdadero, un salvo genuino, conformando el ejército de Cristo, que están en condiciones para enfrentar a cualquier enemigo, sin duda y temores de su salvación, porque estaba empadronado como en el libro de la vida, tal como lo dice este título, empadronamiento de jóvenes con 20 años. Léase en Números, capítulo 26, versículo del 1 al 4, o bien en Hebreos, capítulo 7, versículo 3. Ahora, estimados hermanos y amigos, reflexionemos con este tema interesante a nuestro tiempo, en especial cuando el creyente es parte de un pueblo o comunidad, y de la existencia de un jefe mayor dispuesto a obedecer la palabra o la voluntad soberana de Dios. Esta postura debía evaluarse y asumir con efectividad la orden divina, y no debía tardarse en cumplirse. Por tanto, el israelita se movía en cumplir un compromiso bajo la jurisdicción o mayordomía, y este es el tema a meditar: Israel organizándose para ocupar la tierra prometida. Como lo dice en Josué capítulo 8 versículo 3, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Amados, qué importante es cumplir la ordenanza de Dios y tomar decisiones en oración, siempre en oración. Las conquistas de los israelitas era una demostración que Dios iba con ellos. De hecho, la victoria sobre Ai fue un triunfo más por la estrategia de su gran libertador y no de los hombres, en bien de los batallones de Josué, porque este israelita dependía de Dios y del avance contra el enemigo. En estos tiempos de la gracia redentora debemos entender que el creyente verdadero no podrá luchar sus batallas espirituales con su capacidad intelectual y física. Eso será imposible. Es un error. En el tiempo de Josué, y lo puede leer en Josué capítulo 7, versículo 3, por no acatar los mandamientos o bien entrar en el camino del pecado, es peligroso. Es como en estos tiempos, que diferentes misiones donde se cree que Dios está allí es un error. Hoy existe o se mueve en el corazón del creyente verdadero, y percibiendo el consejo de su palabra con los consejos que son apegados a la Escritura, para fortalecer el corazón y dirigirlo para que actúen y no en regar arbolitos. Aún puede darse una ceguera espiritual a formar grupos especiales en medio de una congregación, en especial de los jóvenes o damas casadas, que descuiden su hogar y terminan en divorcio. Este caos es producto por un error doctrinal y basado en una presunción para tener éxito en el evangelismo, y que muchas veces el mismo que la gestor rehuye del agravante, y donde no se toma la debida conciencia de las almas convertidas.
No se trata de un trabajo esforzado más que cuidar la propia familia. Si bien es cierto, debemos disponer de nuestro corazón con toda nuestra energía, pero sin descuidar nuestro hogar. Los israelitas debían conquistar los territorios para abrirse paso a paso hasta llegar a la meta. Y el creyente genuino debe testificar de Cristo, luchar contra la carne, luchar contra el mundo y las potestades de este mundo, es decir, contra el pecado. Nunca usar un modelo humano sin modelarnos a Dios, como lo fue con rodear los muros de Jericó. Era la orden de su libertador. Actualmente el modelo no es de luchar como en el tiempo de Moisés, sino como el Pentecostés, con misiones distintas y operaciones diversas, pero con el mismo espíritu, sin entrar a la sabiduría humana. Sin embargo, de 12, solamente 2 jóvenes fueron fieles, una estadística que puede cambiar, como los 12 apóstoles, que uno de ellos fue infiel. Por tanto, depende exclusivamente de la fe genuina, una confianza absoluta en Dios, tal como dice este tema que hemos analizado, el empadronamiento de jóvenes con 20 años. Sugiero que usted lea en Números capítulo 26 del 1 al 4 o en Hebreos capítulo 7 versículo 3. Amados hermanos, la Biblia nos recomienda a organizarnos con hombres con valores para sus cargos. Lo dice en San Mateo capítulo 13 versículo 21, y que dice: pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Encontrar hombres no es tan difícil, pero elegir según su testimonio para una función determinada es lo más complicado, porque debemos de ocupar hombres estables, con raíces desarrolladas en su terreno. De lo contrario, no tendrán raíces robustas y esparcidas. Lo mismo sucederá con la relación con Cristo, es decir, han hecho un compromiso superficial, y de hecho la palabra de Dios no los sujeta en el fundamento de quien lo llamó, a un paso de agonizar, porque no se alimenta como corresponde, de modo que la sustancia de la verdad de la gracia no llega a fortalecer aún el tallo o su talla, pero pueden llegar a ser emotivos, demuestran una faceta conmovedora, demostrando un fulgor y ardor, pero luego son como virutas que se apagan en el transcurso del día. Es decir, se presentan como velas consagradas, pero sus hechos demuestran el descuido en la relación con Dios, o con la disposición de su compromiso, separando la verdadera unidad con Cristo. En estos tiempos que estamos próximos a la tribulación, y luego del triple tiempo que nos percibe, la persecución es lo más que seguro que se haya manifestando estos tipos de hombres que poseen poca raíz, donde entregarán a los fieles. Es un hecho, perdiendo la formación de carácter, exponiendo a los demás de peligro de vida, llegar a ser hasta un apóstata. Es por ello que debe elegirse personas para el reclutamiento o creyentes verdaderos que tengan un tiempo en su demostración de la conversión, que demuestren fruto de arrepentimiento y los frutos del Espíritu, tal como estamos analizando. Israel organiza a sus hombres para ocupar la tierra prometida. Amigo que escucha, debemos comprender este libro de Números, que nos invita a mejorar nuestra calidad de vida, y para ello es necesario nacer de nuevo, con el fin de cumplir sus propósitos, primeramente de ser un hombre que se mueva en la justicia y santidad, sin doble estándar de vida, honesto y confiable, hoy por medio de la gracia redentora, que en el transitar del Evangelio va demostrando una fe sólida, siendo un ejemplo para su semejante, además de la comprensión de la Escritura, para dar a ejecutar con sabiduría, evaluando a tomar decisiones justas con compasión, un trato de amor y respeto, unas características del Espíritu Santo, demostrando su raíz del Evangelio, producto de la obra de la cruz del Calvario, en una genuina conversión de fe y acciones. De modo que los cargos demandaban de hombres transformados, como en estos tiempos,
¿No cree usted, mi estimado amigo? Como lo dice este tema interesante, Israel organizándose para ocupar la tierra prometida. Para terminar, estimado amigo y amiga que nos escuchan este mensaje, si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, hágalo en esta ocasión para comenzar a discernir la palabra del Señor y alcanzar el nivel de sabiduría espiritual. Desarrollará su raíz en el Evangelio y procederá en ser obediente a las órdenes superiores y poder optar a un cargo de madurez en la organización de su ministerio. Recomiendo que usted ore reconociendo su debilidad para que el enemigo no ataque ese flanco, porque será la señal de arrepentimiento cuando usted lo diga al Señor, o de devolverse del mal proceder, un paso a la conversión. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322, como siempre evangelizando para usted y aquellos que necesitan un antídoto espiritual para sus almas, logrando la felicidad en el creyente. No olvide compartir este estudio a quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes escribirnos a nuestra página web descrita en este video. Se despide como siempre su pastor John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.